¿Alguna vez has pedido un milagro, con el corazón roto y las manos vacías? Dicen que en Navidad las oraciones viajan más rápido, que atraviesan el frío, las calles silenciosas, los lugares donde nadie mira, y llegan justo donde alguien está a punto de rendirse. Aquella noche María Esteves, una madre sola, con el alma hecha pedazos, entró en la pequeña capilla del pueblo y encendió la última vela que quedaba. El viento helado entró por la puerta, como si quisiera escuchar lo que ella iba a decir. Su voz temblaba, sus ojos ardían, pero su súplica, esa súplica que solo una madre desesperada puede pronunciar, se elevó como un susurro que partía el alma. Si existe un milagro para nosotros, por favor que llegue antes de Navidad. María no sabía, no podía imaginar, que mientras apagaba sus lágrimas, un niño la observaba desde la puerta de la capilla. Un niño que no pertenecía a ese lugar. Un niño que no debería estar allí. Un niño que, en cuestión de días, cambiaría para siempre el significado de la palabra Navidad, porque hay historias que comienzan con una plegaria y terminan con Dios respondiendo de la forma más inesperada. La lluvia golpeaba los cristales de la capilla como si el cielo también llorara. Era una de esas noches en que el frío no viene solo del aire, sino de adentro, del lugar donde guardamos los miedos que no nos atrevemos a nombrar. María llevaba 3 semanas sin dormir de verdad. 3 semanas desde que su hijo Daniel, su niño de 9 años, de risa fácil y ojos brillantes, había desaparecido sin rastro. 3 semanas de tocar puertas, de preguntar a desconocidos, de recorrer calles vacías gritando su nombre hasta quedarse sin voz. 3 semanas de silencio, de miradas esquivas, de promesas rotas. Y ahora, a pocos días de Navidad, lo único que le quedaba era esa capilla diminuta al final del camino, y una vela que alguien había dejado olvidada sobre el altar. La encendió con manos temblorosas. La llama danzó en la penumbra, proyectando sombras largas sobre las paredes de madera gastada. El olor a cera derretida se mezcló con el aroma húmedo de la lluvia que entraba por las rendijas. María se arrodilló. El frío del suelo atravesó su falda oscura, pero no le importó. Cerró los ojos. Apretó las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y habló. No con palabras ensayadas, no con frases bonitas, habló como solo una madre rota puede hablar. No sé si me escuchas, no sé si esto sirve de algo, pero si hay alguien ahí arriba, si de verdad existes, te pido que me devuelvas a mi hijo. Su voz se quebró. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. No me importa cómo, no me importa si tengo que caminar toda la noche. Si tengo que buscar hasta el fin del mundo. Solo, por favor, que esté bien, que esté vivo, que regrese. El viento sopló más fuerte. La puerta de la capilla se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga helada que hizo temblar la vela. María levantó la mirada, asustada. La llama parpadeó. 1 vez, 2 veces, y entonces se apagó. La oscuridad cayó sobre ella como un manto pesado. María se quedó inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Sintió que todo, la fe, la esperanza, la última chispa de fuerza que le quedaba, se apagaba junto con esa vela. Fue entonces cuando lo vio. Una silueta pequeña, recortada contra la luz tenue de la calle. Un niño, de pie en el umbral de la capilla, con un abrigo marrón demasiado grande para él y el cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia. No se movía, solo miraba. María parpadeó confundida. Quiso hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Quién? Pero antes de que pudiera terminar la pregunta, el niño dio un paso atrás, y otro, y desapareció en la oscuridad de la calle, como si nunca hubiera estado allí. María se levantó de golpe, tropezando con el banco. Corrió hacia la puerta, salió bajo la lluvia sin importarle que el agua le empapara el cabello y el chal que llevaba sobre los hombros. Miró a la izquierda, a la derecha, recorrió la calle con la vista, buscando esa figura pequeña, ese abrigo marrón. Nada.
solo la lluvia. Solo el silencio. María respiró entrecortadamente, con el corazón todavía acelerado. Se abrazó a sí misma, temblando. Tal vez lo había imaginado. Tal vez el cansancio, el dolor, la desesperación, la estaban volviendo loca. Tal vez ese niño nunca estuvo allí. Pero entonces miró hacia abajo y lo vio. Una marca en el suelo embarrado. Una huella pequeña de zapatos infantiles, justo donde el niño había estado parado. María se agachó lentamente, tocó el barro con los dedos. La huella Profunda. era real, reciente. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era imaginación. Ese niño había estado allí, la había visto, y luego había desaparecido como si el viento se lo hubiera llevado. Se quedó allí, bajo la lluvia, con la mente girando en 1000 direcciones. ¿Quién era? ¿Por qué la miraba así? ¿Por qué había aparecido justo en ese momento? Justo después de su ruego. Una parte de ella quería correr detrás de él, buscarlo, preguntarle, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada por algo que no podía nombrar, algo entre el miedo y la esperanza, entre la incredulidad y la certeza absoluta de que algo había cambiado. Regresó a la capilla con pasos lentos, casi automáticos. La vela seguía apagada. La puerta seguía abierta. Todo estaba igual, y al mismo tiempo nada era igual. Se sentó en el banco más cercano al altar, con las manos sobre las rodillas y la mirada perdida en la penumbra. Su respiración se fue calmando poco a poco, pero la pregunta seguía ahí, latiendo en su pecho como un tambor insistente. ¿Quién era ese niño? Cerró los ojos. Trató de recordar cada detalle. Los ojos oscuros, el abrigo marrón, la forma en que la había mirado, como si la conociera, como si hubiera venido a buscarla. Y entonces, en medio del silencio, sintió algo que no había sentido en semanas. Un destello. Pequeño, frágil, pero real. Esperanza. No sabía por qué. No tenía razones. Pero algo en su interior, esa voz callada que las madres siempre escuchan, le dijo que esa noche había sido distinta, que su oración no había caído en el vacío, que alguien o algo había escuchado. Se levantó despacio, se secó las lágrimas con la manga del suéter y caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo un instante, miró hacia el altar, hacia la vela apagada, y susurró: «Gracias». No sabía a quién se lo decía, no sabía si alguien la escuchaba, pero lo dijo de todos modos. Porque a veces la fe no necesita pruebas, solo necesita un corazón que se atreva a seguir creyendo. María salió de la capilla y caminó de regreso a su casa bajo la lluvia. Las calles estaban desiertas, las ventanas de las casas brillaban con luces cálidas, con familias reunidas alrededor de mesas llenas de comida y risas. Ella caminaba sola, con el cabello empapado y el alma exhausta, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía completamente perdida. Porque esa noche, bajo la lluvia y la oscuridad, algo había cambiado. Un niño había aparecido, y aunque no sabía quién era, aunque no entendía qué significaba, María sabía que ese niño no había llegado por casualidad. Nada llega por casualidad cuando has pedido un milagro. Cuando llegó a su casa, cerró la puerta detrás de ella y se quedó parada en medio de la sala. La casa estaba en silencio, fría, vacía. Pero en lugar de dejarse caer en el sofá y llorar, como había hecho todas las noches, María caminó hacia la cocina, encendió la luz, se quitó el chal mojado y lo colgó en el respaldo de una silla, llenó la tetera con agua y la puso al fuego. Y mientras esperaba que el agua hirviera, miró hacia la ventana. Allí, colgado de un clavo oxidado, estaba el pequeño sino de cobre que Daniel le había regalado el año anterior. Un sino diminuto, con una nota grabada que decía: «Para que siempre sepas que estoy cerca». María lo tocó con la punta de los dedos. El sino no sonó. Pero ella sonrió, porque por primera vez en 3 semanas sintió que Daniel estaba cerca y que tal vez, solo tal vez,
Ese niño del abrigo marrón tenía algo que ver con eso. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de María Estévez algo comenzaba a despertar. Un milagro no siempre llega con trompetas y luces del cielo. A veces llega en forma de un niño misterioso bajo la lluvia, y a veces eso es más que suficiente. Los días que siguieron fueron extraños, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso, difícil de atravesar, como si cada hora arrastrara consigo el peso de todas las horas anteriores. María intentaba mantener la rutina, levantarse, vestirse, hacer café, pero todo lo hacía en automático, con los gestos vacíos de quien ya no espera nada y al mismo tiempo espera todo, porque algo había cambiado. Desde aquella noche en la capilla, desde que vio al niño del abrigo marrón desaparecer en la lluvia, María no podía dejar de pensar en él, en su mirada, en la forma en que se había quedado parado en el umbral, observándola como si conociera todos sus secretos. ¿Quién era? ¿Por qué había aparecido justo en ese momento? Y sobre todo, ¿por qué sentía que lo volvería a ver? Era 16 de diciembre. Faltaban 9 días para Navidad. María salió temprano de casa. Necesitaba caminar, moverse, hacer algo para no volverse loca dentro de esas 4 paredes que olían a ausencia. Las calles del pueblo estaban decoradas con guirnaldas y luces de colores. Los comercios exhibían árboles de Navidad en los escaparates. Las familias compraban regalos, planeaban cenas, reían. María pasaba entre ellos como un fantasma, invisible, ajena. Entró en la panadería, compró un pan, no porque tuviera hambre, sino porque era lo que hacía siempre. Daniel amaba el pan recién hecho. Solía partirlo con las manos, todavía caliente, y comérselo en el camino de regreso a casa. La panadera, una mujer mayor de rostro amable, le entregó la bolsa con una sonrisa compasiva. ¿Alguna noticia, María? María negó con la cabeza, sin mirarla a los ojos. Que Dios te acompañe, hija. No pierdas la fe. María asintió. Pagó. Salió. Pero mientras caminaba de regreso, con la bolsa de pan en las manos, sintió que las palabras de la panadera resonaban en su pecho de una forma extraña. No pierdas la fe. ¿Qué clase de fe le quedaba? ¿La fe de que Daniel volvería sano y salvo? ¿La fe de que ese niño misterioso significaba algo? ¿O simplemente la fe de que mañana sería otro día? No lo sabía, pero seguía caminando. Cuando llegó a casa, dejó el pan sobre la mesa de la cocina. Miró el reloj. Las 11 de la mañana. Daniel solía llegar de la escuela a las 2. Siempre entraba corriendo, gritando, «¡Mamá, tengo hambre!». María había dejado de trabajar desde que él desapareciera. No podía concentrarse. No podía fingir que todo estaba bien. Su jefe lo entendió. Le dijo que tomara el tiempo que necesitara, pero el tiempo no curaba nada. Solo lo hacía más pesado. Se sentó a la mesa. Sacó 2 platos, 2 vasos, 2 servilletas, y puso la mesa como si Daniel fuera a llegar en cualquier momento. Lo había hecho todas las noches desde que él se fue. Al principio, la gente le decía que era poco saludable, que tenía que aceptar la realidad, pero María no les hacía caso. Porque poner la mesa para 2 era su forma de decirle a Daniel, estuviera donde estuviera, que ella lo esperaba, que su lugar seguía ahí, que nunca, nunca lo olvidaría. Cortó el pan en rebanadas, puso una en el plato de Daniel, la untó con mantequilla, como a él le gustaba, y se quedó mirándola. El pan se fue enfriando. La mantequilla se endureció, pero María no lo tocó, solo lo miraba, y lloraba en silencio. Esa tarde, mientras limpiaba la casa, encontró algo que no había visto en días. Estaba guardado en un cajón del mueble del salón, un dibujo, hecho con crayones de colores sobre una hoja arrugada. Lo había hecho Daniel el año anterior, en Navidad. Un árbol verde con una estrella dorada en la punta, y debajo, con su letra torcida e infantil, había escrito, «Para mamá, te quiero más que a las estrellas». María se sentó en el suelo, con el dibujo entre las manos, y lloró como no había llorado en días.
Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que el pecho le dolió, hasta que el cuerpo entero le temblaba de cansancio. Y cuando por fin se calmó, dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su suéter, cerca del corazón. La noche llegó demasiado rápido. María encendió las luces de la casa, cerró las cortinas, preparó té, se sentó en el sofá, con una manta sobre las piernas, e intentó leer un libro, pero las palabras se desdibujaban en la página. No podía concentrarse, y entonces lo oyó. Pasos, pasos en la calle, justo afuera de su casa. María dejó el libro a un lado. Se quedó quieta con el corazón acelerado. Los pasos eran lentos, pausados, como si alguien caminara sin prisa, o como si alguien estuviera buscando algo. Se levantó despacio, caminó hacia la ventana, apartó la cortina apenas 1 centímetro. La calle estaba oscura, las farolas proyectaban círculos de luz amarillenta sobre el pavimento mojado. No había nadie, pero los pasos seguían. Más cerca ahora. María sintió un escalofrío, se apartó de la ventana, respiró hondo. Tal vez era su imaginación, tal vez el miedo la estaba volviendo paranoica, pero entonces los pasos se detuvieron, justo frente a su puerta. María contuvo la respiración, se quedó inmóvil, con las manos apretadas contra el pecho. Esperó. 1, 2, 3 segundos. Nada, ningún golpe, ninguna voz, nada. Reunió todo el valor que tenía y caminó hacia la puerta. Puso la mano sobre el picaporte. Lo giró lentamente. Abrió. No había nadie. La calle estaba vacía, silenciosa. Como si nunca hubiera habido nadie allí. María salió un paso, miró a la izquierda, a la derecha, escuchó con atención, pero solo había silencio, y entonces algo en el aire cambió. Un movimiento, casi imperceptible, como una sombra que se deslizaba entre las sombras. María entrecerró los ojos tratando de ver mejor en la penumbra, y lo vio. Al otro lado de la calle, bajo la farola más lejana, el niño, el mismo niño del abrigo marrón, estaba parado allí, inmóvil, mirándola. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quiso gritar, quiso correr hacia él, pero su cuerpo no respondía, y entonces el niño levantó una mano, lentamente, como un saludo, o como una despedida, y desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente desapareció, como si la oscuridad se lo hubiera tragado. María se quedó parada en el umbral de su casa, temblando. El frío de la noche le mordía la piel, pero no lo sentía. Solo sentía el latido frenético de su corazón y la certeza absoluta de que ese niño no era una coincidencia. No podía serlo. Esa noche, María no durmió. Se quedó sentada en la cocina, con una taza de té que nunca se tomó, mirando fijamente la ventana. Y fue entonces cuando lo vio. El sino. El pequeño sino de cobre que Daniel le había regalado, colgado del clavo junto a la ventana. Se estaba moviendo, suavemente, apenas un temblor, pero se movía. María se levantó despacio, sin apartar la vista. No había viento. La ventana estaba cerrada. No había ninguna razón para que el sino se moviera. Y, sin embargo, se movía, como si alguien invisible lo estuviera tocando. María se acercó, extendió la mano, lo tocó con la punta de los dedos. El sino dejó de moverse. Pero en ese instante, en ese preciso instante, María sintió algo. Una presencia, cálida, familiar, como si alguien estuviera allí, a su lado, aunque no pudiera verlo. Cerró los ojos y susurró. ¿Daniel? El sino, la cocina estaba en silencio, pero María lo sintió. En lo profundo de su corazón lo sintió. Su hijo estaba vivo, y de alguna forma, ese niño del abrigo marrón lo sabía. Los días siguientes fueron iguales y diferentes. María seguía poniendo la mesa para dos. Seguía guardando el dibujo de Daniel en el bolsillo de su suéter. Seguía esperando. Pero ahora había algo más.
Una certeza, pequeña, frágil, pero real. Cada noche, antes de acostarse, miraba hacia la ventana. Y cada noche el sino se movía, apenas un temblor, pero lo hacía. Y María sabía que no estaba sola, que Daniel, donde quiera que estuviera, le estaba enviando una señal, y que ese niño misterioso, ese niño del abrigo marrón que aparecía y desaparecía como el viento, era parte de algo más grande, algo que ella todavía no entendía, pero que estaba a punto de revelarse, porque a veces los milagros no llegan de golpe, llegan despacio, paso a paso, noche a noche. Y siempre, cuando más los necesitas. Era 20 de diciembre, faltaban 5 días para Navidad. El pueblo se llenaba de villancicos, de guirnaldas brillantes colgadas entre las farolas, de familias que entraban y salían de las tiendas con bolsas llenas de regalos. Había risas en las esquinas, abrazos en las puertas, promesas de reencuentros, pero para María, cada adorno, cada luz, cada canción, era un recordatorio. Daniel no estaba, y Navidad sin él no era Navidad. Era solo otro día vacío. Caminaba por la calle principal con la mirada baja, tratando de no ver las decoraciones, de no escuchar las risas. Llevaba el chal apretado contra el pecho, como si quisiera protegerse del frío, y de todo lo demás. Había salido a comprar leche, pan, cosas simples, cosas que llenaran el tiempo, pero cuando levantó la vista, lo vio, al otro lado de la calle, el niño del abrigo marrón. María se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco. Las bolsas que llevaba en las manos casi se le cayeron. Él estaba parado frente al escaparate de una juguetería, inmóvil, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo demasiado grande, el cabello oscuro despeinado por el viento, los ojos fijos en los juguetes tras el cristal, pero no los miraba con el brillo de un niño que desea algo. Los miraba con una tristeza que partía el alma. María sintió que algo se movía en su pecho, una mezcla de miedo, de curiosidad, de esperanza. Dio un paso hacia él, luego otro. El niño no se movió, no la miró. Solo seguía ahí, parado como una estatua, con esa expresión que no era de su edad, esa expresión de quien ha visto demasiado, de quien carga algo pesado. María cruzó la calle. Los coches pasaban a su alrededor, pero ella no los veía, solo veía al niño. «Disculpa». Su voz salió más suave de lo que esperaba, casi un susurro. El niño giró la cabeza lentamente y la miró, y en ese instante María sintió que todo el aire se le escapaba de los pulmones. Porque esos ojos oscuros, profundos, demasiado serios para un niño, la miraban como si la conocieran, como si supieran todo lo que ella había llorado, todo lo que había perdido, todo lo que seguía esperando. «¿Quién eres?», preguntó María con la voz temblorosa. El niño no respondió, solo la miró unos segundos más. Luego apartó la vista y comenzó a caminar. «Espera». María dejó caer las bolsas en el suelo y corrió detrás de él. Pero el niño caminaba rápido, deslizándose entre la gente como si fuera invisible, como si nadie más pudiera verlo. «Por favor, espera». Pero él no se detuvo. Dobló en una esquina. María lo siguió, casi tropezando con sus propios pies. Cuando llegó a la esquina, miró a ambos lados. Nada. El niño había desaparecido otra vez. María se quedó parada en medio de la calle, jadeando, con las manos apretadas en puños. La frustración le quemaba la garganta. ¿Por qué huía? ¿Por qué aparecía y desaparecía como un fantasma? Una señora mayor pasó a su lado y la miró con preocupación. «¿Estás bien, hija?». María asintió sin mirarla. Sí, estoy bien». Pero no lo estaba. Regresó a recoger las bolsas que había dejado tiradas. La leche se había derramado sobre el pavimento. El pan estaba aplastado. No le importó. Solo podía pensar en el niño, en su mirada,
en la forma en que la había observado, como si tuviera algo que decirle, algo importante. Al día siguiente María no salió de casa. Se quedó sentada junto a la ventana mirando la calle, esperando. No sabía qué esperaba exactamente, pero sentía que él volvería, que tenía que volver. Las horas pasaron despacio. El sol subió y bajó. Las sombras se alargaron sobre el suelo de madera, y cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, lo vio. El niño, caminando por la calle, lento, como si no tuviera prisa, como si supiera que ella lo estaba esperando. María se levantó de golpe. Corrió hacia la puerta. La abrió antes de que él pudiera desaparecer otra vez. «Tú». El niño se detuvo. Giró la cabeza. La miró. María bajó los escalones de su casa. Se plantó frente a él, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. «No te vayas, por favor. Necesito hablar contigo». El niño no dijo nada. Solo la miró con esos ojos oscuros, indescifrables. María se agachó para quedar a su altura. Intentó suavizar la voz. Intentó no asustarlo. «¿Cómo te llamas?» Silencio. «¿Vives aquí? ¿Dónde están tus padres?» Silencio. ¿Por qué me sigues?» El niño ladeó la cabeza, como si la pregunta fuera extraña, como si la respuesta fuera obvia, y entonces, lentamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó algo pequeño, rojo, trenzado. María sintió que el mundo se detenía, porque conocía ese objeto. Lo conocía mejor que nada en el mundo. Era una pulsera de hilos rojos trenzados, hecha a mano. Con 3 nudos en el centro. La había hecho ella misma, con sus propias manos, para Daniel. Se la había puesto en la muñeca 2 días antes de que desapareciera. Le había dicho, «para que siempre me lleves contigo». Y ahora ese niño desconocido la tenía en su mano. María sintió que las piernas le temblaban, que el aire se le escapaba, que todo a su alrededor se volvía borroso. ¿Dónde conseguiste eso?» Su voz salió como un hilo, rota, desesperada. El niño extendió la mano. Le ofreció la pulsera. María la tomó con dedos temblorosos, la giró entre sus manos. Era la misma, los mismos nudos, el mismo desgaste en los bordes, la misma mancha de tinta azul que Daniel había hecho sin querer. «¿Dónde la encontraste?», preguntó María, con lágrimas ya resbalando por sus mejillas. «¿Dónde está mi hijo? ¿Lo has visto? Por favor, dime». El niño la miró en silencio durante un largo momento, y entonces, con una voz que apenas se oía, dijo, «Me dijeron que se la diera a usted». María sintió que se le cortaba la respiración. «¿Quién? ¿Quién te lo dijo?». Pero el niño no respondió. Dio un paso atrás. «No, espera, por favor». María intentó agarrarlo del brazo, pero él fue más rápido. Giró sobre sus talones y echó a correr. «Espera, por favor». María corrió detrás de él con la pulsera apretada en la mano, pero él era rápido, demasiado rápido. Dobló en una esquina, luego en otra, y cuando María llegó, ya no estaba. Se quedó parada en medio de la calle, jadeando, con el pecho ardiendo y las lágrimas cayendo sin control. Miró la pulsera entre sus manos y supo, con una certeza que le partía el alma, que ese niño sabía algo. Sabía dónde estaba Daniel, o al menos, sabía algo que ella necesitaba descubrir. Esa noche María no pudo dormir. Se quedó sentada en la cama, con la pulsera entre las manos, mirándola una y otra vez. Pasaba los dedos sobre los nudos, sobre la mancha de tinta. Era real. No era un sueño. No era su imaginación. Daniel había llevado esa pulsera, y ahora ese niño se la había devuelto. ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas giraban en su cabeza como un torbellino. Se levantó, caminó hacia la ventana, miró hacia la calle oscura, y entonces vio algo. Una sombra, pequeña, parada bajo la farola al otro lado de la calle. María entreabrió los labios. El corazón le dio un vuelco. Era él,
El niño del abrigo marrón estaba allí, inmóvil, mirando hacia su ventana. María puso la mano sobre el cristal, como si quisiera tocarlo, como si quisiera que él supiera que lo veía, y el niño levantó la mano, lentamente, como un saludo silencioso, y luego desapareció. María cerró los ojos, respiró hondo, apretó la pulsera contra su pecho y supo que algo estaba cambiando, que ese niño no era un simple niño, que había llegado a su vida por una razón y que, de alguna forma, él era la clave para encontrar a Daniel. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo sabía. Al día siguiente, María salió temprano de casa. Recorrió las calles del pueblo buscándolo. Preguntó a los vecinos, a los comerciantes, a cualquiera que pudiera haberlo visto. ¿Un niño con un abrigo marrón? ¿De unos 8 años? Todos negaban con la cabeza. Nadie lo conocía. Nadie lo había visto. Era como si ese niño no existiera. Pero María sabía que sí existía, porque tenía la pulsera, porque lo había visto, porque él le había hablado. Me dijeron que se la diera a usted. Esas palabras resonaban en su mente una y otra vez. ¿Quién se lo había dicho? ¿Daniel? El pensamiento le atravesó el corazón como un relámpago. ¿Era posible? ¿Era posible que Daniel estuviera vivo? ¿Que le hubiera dado la pulsera a ese niño para que se la entregara a ella? María se aferró a esa idea como a un salvavidas, porque si era cierto, si Daniel estaba vivo, entonces todavía había esperanza. Y ese niño misterioso que aparecía y desaparecía como el viento, era el mensajero. El puente entre ella y su hijo. Y María no descansaría hasta encontrarlo otra vez, hasta hacerle hablar, hasta descubrir la verdad, porque a veces los milagros no llegan en forma de luces del cielo, llegan en forma de un niño callado, con un abrigo marrón y una pulsera roja entre las manos, y eso era más que suficiente para seguir creyendo. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que las palabras que estás escuchando resuenan con algo profundo dentro de ti, te invito a que dejes un comentario, a que compartas lo que sientes, porque a veces lo que más necesitamos es saber que no estamos solos, que alguien más entiende, que alguien más cree. Gracias por estar aquí, por quedarte, por escuchar hasta el final, porque las historias que sanan son las que compartimos juntos. Era 22 de diciembre. Faltaban 3 días para Navidad. El cielo amaneció gris, cargado de nubes espesas que prometían nieve. El aire olía a humedad y a frío. Las calles del pueblo se vaciaban temprano. La gente se refugiaba en sus casas, alrededor de chimeneas encendidas y mesas llenas de comida. Pero María no podía quedarse quieta. Desde que el niño le había entregado la pulsera de Daniel, algo había cambiado dentro de ella. Ya no era solo miedo, ya no era solo desesperación. Era certeza. Daniel estaba vivo. Tenía que estarlo. Y ese niño del abrigo marrón, sabía dónde encontrarlo. María se puso el abrigo más grueso que tenía. Se enrolló el chal alrededor del cuello. Guardó la pulsera en el bolsillo de su suéter, junto al dibujo de Daniel, y salió a buscarlo. Caminó por las calles durante horas, recorrió cada rincón del pueblo, miró en cada plaza, en cada callejón, en cada esquina donde lo había visto antes. Pero no estaba. El viento soplaba cada vez más fuerte. Las primeras gotas de nieve comenzaron a caer, ligeras, casi imperceptibles. Se posaban sobre su cabello, sobre sus hombros, derritiéndose al instante. María no se detuvo. Siguió caminando. Siguió buscando. Y entonces lo vio. Al final de la calle, donde terminaban las casas y comenzaba el camino hacia el campo abierto. El niño caminaba lento, con las manos en los bolsillos, la cabeza baja, como si supiera que ella lo seguiría. María sintió que el corazón le daba un vuelco. Apretó el paso. No quería correr, no quería asustarlo. «¡Espera!»,
El niño se detuvo, giró la cabeza, la miró por encima del hombro y luego siguió caminando. María aceleró el paso. «Por favor, no huyas, solo quiero hablar contigo». Pero el niño no se detuvo, siguió adelante, alejándose del pueblo, internándose en el camino de tierra que llevaba hacia los campos nevados. María lo siguió sin dudarlo. La nieve caía más fuerte ahora. Los copos eran grandes, pesados, cubriendo el suelo con una capa blanca que crujía bajo sus pies. El niño caminaba sin prisa, como si quisiera que ella lo siguiera, como si la estuviera guiando hacia algún lugar. Y María lo siguió, porque no tenía otra opción, porque sentía en lo más profundo de su ser que ese niño era la única conexión que tenía con Daniel. Caminaron durante lo que parecieron horas. El pueblo quedó atrás. Solo quedaba el campo blanco, el viento helado y el niño delante de ella. Y entonces él se detuvo, frente a un viejo galpón abandonado. María lo conocía. Había pasado por allí 1000 veces. Era una estructura de madera desgastada, con las ventanas rotas y la puerta colgando de un solo gozne. Nadie lo usaba desde hacía años. El niño miró hacia atrás, la miró a ella, y luego entró. María dudó un instante. El miedo le apretaba la garganta, pero la necesidad de saber era más fuerte. Respiró hondo y entró detrás de él. Dentro, el galpón estaba oscuro. La luz del día apenas se filtraba por las grietas de las paredes. Olía a madera húmeda, a polvo viejo, a abandono. María parpadeó, esperando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. «¿Dónde estás?». Su voz resonó en el vacío. Silencio. Dio un paso adelante, luego otro. Sus pies crujían sobre el suelo de madera podrida. Y entonces lo vio. Una caja de madera, vieja y desgastada, en una esquina del galpón. Y sobre la caja un sobre blanco, con su nombre escrito en la parte delantera. María. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se acercó despacio, con las manos temblando. Tomó el sobre. Era ligero, pero dentro había algo. Lo abrió con dedos torpes. Dentro había 2 cosas, una carta, doblada, con letra infantil, y un mapa, dibujado a mano, con crayones de colores. María desplegó la carta primero. Las lágrimas ya le nublaban la vista, pero parpadeó para aclararlas. Y leyó: «Mamá, no tengas miedo. Estoy bien. No sé dónde estoy, pero alguien me está cuidando. Un niño. Uno que se parece a mí cuando era más pequeño. Me trajo comida. Me dio una manta. Me dijo que no tuviera miedo. Me dijo que tú me estabas buscando. Y me dijo que te dejara esto. El mapa te llevará a donde estoy. Pero tienes que confiar, tienes que creer. Te quiero, mamá, más que a las estrellas. Daniel». María se dejó caer de rodillas. La carta temblaba entre sus manos. Las lágrimas caían libremente, mojando el papel. Daniel estaba vivo, y ese niño misterioso, lo estaba cuidando. María abrió el mapa con manos temblorosas. Era simple, trazado con crayones rojos y azules. Pero claro, muy claro, mostraba el camino desde el pueblo hasta un lugar que ella conocía, el árbol de los deseos, un viejo roble en el límite del pueblo, el árbol donde ella y Daniel habían ido cada Navidad desde que él era pequeño. El árbol donde ataban cintas de colores con sus deseos escritos en ellas. El árbol donde Daniel había desaparecido. María sintió que todo encajaba, como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. Daniel estaba cerca de ese árbol. Tenía que estarlo. Y ese niño que aparecía y desaparecía, lo sabía. Se levantó. Guardó la carta y el mapa en su bolsillo. Miró alrededor. «¿Dónde estás?» Silencio. «Por favor, necesito hablar contigo». Pero no hubo respuesta. Solo el viento susurrando entre las grietas del galpón. María salió. La nieve caía con fuerza ahora. El mundo era blanco, puro, silencioso. Miró a su alrededor.
Buscó las huellas del niño y las encontró. Huellas pequeñas, de zapatos infantiles, marcadas en la nieve. Las siguió, paso a paso, corazón acelerado. Pero entonces, las huellas desaparecieron en medio del camino, sin razón, como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. María se quedó parada, mirando el lugar donde las huellas terminaban. No había árboles, no había refugio, no había nada que explicara cómo alguien podía desaparecer así. El viento sopló más fuerte. La nieve le golpeó el rostro, y entonces escuchó una voz suave, casi un susurro, como si viniera del viento mismo. «Búscalo en el árbol». María giró sobre sus talones. ¿Quién dijo eso? Pero no había nadie, solo la nieve, solo el viento. Y sin embargo, había escuchado la voz, tan clara como si alguien hubiera estado a su lado. María cerró los ojos, respiró hondo y supo lo que tenía que hacer. Regresó al pueblo con el corazón latiendo fuerte. La nieve seguía cayendo. Las calles estaban desiertas. Entró en su casa. Se quitó el abrigo mojado. Se sentó en la cocina. Sacó el mapa. Lo estudió una y otra vez. El árbol de los deseos. Ahí era donde tenía que ir. Pero no ahora. No con esta nevada. No en la oscuridad. Esperaría hasta mañana, hasta que amaneciera. Y entonces iría, y encontraría a Daniel. Tenía que encontrarlo. Esa noche María no pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando la nieve caer, y pensó en el niño del abrigo marrón. ¿Quién era? ¿Por qué la ayudaba? ¿Por qué nadie más lo veía? Una señora mayor del pueblo le había dicho algo días atrás, algo que ahora cobraba sentido. Ese niño no es de aquí, y camina como si buscara algo que perdió. María se preguntó qué habría perdido ese niño. ¿Qué lo hacía caminar solo, en silencio, con esa tristeza en los ojos? Y se preguntó si, tal vez, él también estaba buscando algo, o a alguien. La nieve seguía cayendo cuando María finalmente cerró los ojos, pero justo antes de quedarse dormida, escuchó algo, un tintineo suave. Abrió los ojos. El sino, el pequeño sino de cobre junto a la ventana, se estaba moviendo, suavemente, como si alguien invisible lo estuviera tocando. María se levantó, se acercó, lo tocó con los dedos y sonrió, porque sabía lo que significaba. Daniel estaba cerca, y pronto, muy pronto, lo volvería a ver. Afuera, bajo la luz tenue de la farola, una pequeña figura observaba la ventana. El niño del abrigo marrón. Levantó la mano, tocó el borde de su abrigo, y luego desapareció en la nieve, porque su trabajo todavía no había terminado, porque todavía quedaba una última pieza del milagro por revelar, y esa pieza llegaría en la noche de Navidad. Era 23 de diciembre. Faltaban 2 días para Navidad. María despertó con la certeza de que ese día sería diferente. Lo sentía en el aire, en el silencio de la casa, en el peso del mapa que había guardado bajo la almohada. Se levantó temprano, preparó café, se sentó junto a la ventana y miró la nieve que cubría las calles como un manto blanco y perfecto. El pueblo estaba en silencio. Las familias seguían dentro de sus casas, preparándose para las fiestas. Pero María no pensaba en fiestas, solo pensaba en Daniel y en el árbol. El árbol de los deseos. Mañana iría, en cuanto amaneciera el día de Nochebuena. Pero hoy necesitaba respuestas. Necesitaba encontrar al niño del abrigo marrón una vez más. Necesitaba que le dijera la verdad, que le explicara cómo sabía dónde estaba Daniel, que le dijera quién era realmente, y como si sus pensamientos tuvieran poder, como si el universo la escuchara. Sonó un golpe en la puerta. María se levantó de golpe. El corazón le dio un vuelco. Dejó la taza sobre la mesa y caminó hacia la puerta con pasos lentos, casi temerosos. Puso la mano sobre el picaporte, respiró hondo y abrió. Allí estaba él, el niño del abrigo marrón, parado en el umbral,
con la nieve cayendo suavemente a su alrededor, el cabello oscuro cubierto de copos blancos, los ojos serios, profundos, mirándola con esa intensidad que la hacía temblar. María no dijo nada. No sabía qué decir, solo lo miró, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El niño no se movió, no habló, solo la miró, y entonces con una voz suave, casi un susurro, dijo: ¿Puedo entrar? María parpadeó. Sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero las contuvo. Asintió. Dio un paso atrás. Abrió la puerta completamente. El niño entró. Y por primera vez, cruzó el umbral de su casa. María cerró la puerta detrás de él. El silencio dentro de la casa era denso, casi palpable. El niño se quedó parado en medio de la sala, mirando a su alrededor. Sus ojos recorrieron las paredes, los muebles, la mesa donde María ponía 2 platos cada noche, y entonces se detuvo en algo. El dibujo de Daniel, el del árbol de Navidad con la estrella dorada. Estaba pegado en la pared, junto a la ventana. El niño caminó hacia él, despacio, como si lo reconociera. Levantó la mano, tocó el papel con la punta de los dedos, y María vio algo en su rostro, algo que no había visto antes. Tristeza, una tristeza profunda, antigua, como si ese dibujo le recordara algo que había perdido hace mucho tiempo. ¿Lo conoces?, preguntó María, con la voz apenas audible. El niño no respondió, solo siguió mirando el dibujo. María se acercó, se arrodilló junto a él para quedar a su altura. «Por favor», susurró, «dime la verdad. ¿Conoces a mi hijo?» El niño bajó la mano, giró la cabeza para mirarla, y esta vez, por primera vez, sus ojos mostraron algo más que tristeza, mostraron compasión. «Sí», dijo en voz baja. María sintió que el mundo se detenía. «¿Dónde está?», preguntó con la voz quebrada. «Por favor, dime dónde está». El niño la miró en silencio durante un largo momento. Luego apartó la vista. «No puedo decirlo con palabras». «¿Por qué no?» «Porque no me creerías». María sintió que algo se rompía dentro de ella. Se acercó más, tomó al niño de los hombros, suavemente, sin presionarlo. «Te juro que te creeré. Te juro que escucharé todo lo que tengas que decirme. Pero por favor, que ayúdame a encontrarlo». El niño la miró a los ojos, y por un instante María vio algo en ellos, algo que la hizo temblar. Vio dolor, un dolor tan profundo que no parecía de este mundo. «Tu hijo no está solo», dijo el niño, con una voz que sonaba más vieja de lo que debería. «Alguien lo está cuidando». «¿Quién?», preguntó María, con las lágrimas resbalando por sus mejillas. «¿Quién lo cuida?». El niño dudó. Miró hacia la ventana, hacia la nieve que caía afuera. Y entonces, casi en un susurro, dijo: «Yo». María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Tú?». El niño asintió. «Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?». El niño se apartó de ella. Caminó hacia la ventana. Se quedó allí, mirando la nieve, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Cuando él desapareció, dijo lentamente, estaba asustado, perdido, solo. María se levantó, caminó hacia él. ¿Dónde estaba? Cerca del árbol, el árbol donde tú y él iban. María sintió un escalofrío. «Yo lo encontré», continuó el niño. «Le di comida, una manta. Le dije que no tuviera miedo». «¿Por qué?», preguntó María con la voz temblorosa. «¿Por qué lo ayudaste?». El niño guardó silencio. Luego, sin girar la cabeza, dijo: «Porque yo también estuve solo una vez y sé lo que se siente». María sintió que el corazón se le partía en dos. «¿Quién eres?», susurró. El niño no respondió. «Por favor», insistió María. «Dime quién eres». El niño giró la cabeza lentamente. La miró con esos ojos oscuros, profundos. «Alguien que ya no debería estar aquí». María frunció el ceño. «No entiendo». «No tienes que entender», dijo el niño. «Solo tienes que confiar». «¿Confiar en qué?».
en que tu hijo volverá. María sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Cuándo? ¿Cuándo volverá? El niño miró hacia la ventana otra vez, hacia la nieve, hacia el sino de cobre que colgaba del clavo. Pronto. Y entonces hizo algo que María no esperaba. Caminó hacia el sino. Levantó la mano y lo tocó. El sino sonó, un tintineo suave, claro, puro, y en ese instante María sintió algo que no había sentido en semanas. Sintió a Daniel. No lo vio, no lo escuchó, pero lo sintió, como si estuviera allí, en la habitación, a su lado. Cerró los ojos, las lágrimas resbalaron por sus mejillas, y cuando volvió a abrirlos, el niño la estaba mirando. Él me pidió que te dijera algo, dijo en voz baja. María contuvo la respiración. ¿Qué? El niño dio un paso hacia ella, y con una voz que apenas se oía dijo, que no estés sola esta Navidad. María sintió que algo se rompía dentro de ella. Cayó de rodillas, se llevó las manos al rostro y lloró. Lloró como no había llorado en días, como no se había permitido llorar, y el niño solo la miró. Con esa tristeza antigua en los ojos, con esa compasión que no parecía de su edad. Cuando María finalmente se calmó, levantó la vista. El niño seguía allí, parado junto a la ventana, inmóvil. ¿Volverás?, preguntó María con la voz ronca. El niño asintió. ¿Cuándo? Mañana. ¿Mañana? Nochebuena, dijo el niño. A las 11 de la noche. Estaré aquí. María se levantó. Se secó las lágrimas con la manga del suéter. ¿Y entonces? ¿Entonces me llevarás con él? El niño la miró en silencio, y luego casi imperceptiblemente asintió. María sintió que el corazón le daba un vuelco. Gracias, susurró. Gracias. El niño no dijo nada, solo caminó hacia la puerta. María lo siguió. Espera. Al menos dime tu nombre. El niño se detuvo, puso la mano sobre el picaporte y sin girar la cabeza dijo, no tengo nombre, no ya. María frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Pero el niño no respondió. Abrió la puerta, salió, y antes de que María pudiera decir nada más, desapareció en la nieve, como siempre, como si nunca hubiera estado allí. María se quedó parada en el umbral, mirando la calle vacía. La nieve caía suavemente, el viento susurraba entre los árboles. Y entonces miró hacia abajo y vio algo que la hizo temblar. Huellas, huellas pequeñas, de zapatos infantiles, en la nieve. Pero esta vez, las huellas no desaparecían, seguían un camino claro, marcado, hacia el árbol de los deseos. María sintió que todo encajaba, que todas las piezas del rompecabezas finalmente se unían. Mañana, a las 11 de la noche, el niño vendría, y la llevaría con Daniel. Cerró la puerta, caminó hacia la cocina, se sentó junto a la mesa, y miró el sino que colgaba de la ventana. Todavía se movía, apenas, como si alguien invisible lo hubiera tocado. María sonrió, con lágrimas en los ojos, con el corazón lleno de esperanza, porque sabía que Daniel estaba vivo, y sabía que ese niño misterioso, sin nombre, sin pasado, era el puente entre ella y su hijo, el mensajero de un milagro que estaba a punto de cumplirse. Afuera, bajo la luz tenue de la tarde, el niño del abrigo marrón caminaba por la nieve, solo, silencioso, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte. Y mientras caminaba, una voz susurró en el viento. Gracias. El niño se detuvo, levantó la vista hacia el cielo gris y sonrió, una sonrisa pequeña, triste, pero real, porque sabía que su misión estaba casi completa, que en una noche más todo se revelaría y que entonces, tal vez, él también podría descansar. Era 24 de diciembre, Nochebuena. El día amaneció claro. El cielo, que durante días había estado cubierto de nubes grises, se abrió para dejar pasar una luz dorada y suave. La nieve cubría todo como un manto perfecto.
Las calles brillaban bajo el sol de la mañana. El pueblo entero parecía haber sido pintado de blanco. María no durmió en toda la noche. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando la calle, esperando que el tiempo pasara más rápido. Las 11 de la noche. Esa era la hora. Esa era la hora en que el niño vendría y la llevaría con Daniel. Cada minuto se sentía como una eternidad. Cada segundo era una tortura, pero también era una promesa de que todo estaba a punto de cambiar. María se levantó. Caminó por la casa sin rumbo. Tocaba las paredes, los muebles, como si quisiera recordar cada rincón, como si supiera que cuando regresara, nada sería igual. Preparó café, no lo tomó. Puso pan sobre la mesa, no lo comió. Se sentó, se levantó, volvió a sentarse. El reloj de la pared marcaba las horas con una lentitud cruel. 8 de la mañana, 9, 10, mediodía. Afuera las familias comenzaban a salir de sus casas. Llevaban bolsas llenas de regalos. Los niños corrían por la nieve, riéndose. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, llamando a la misa de Nochebuena. Pero María no salió. Solo esperaba. La tarde cayó rápido. El sol se escondió detrás de las montañas, dejando un cielo teñido de naranja y rosa. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer. La nieve brillaba bajo la luz de las farolas. María encendió una vela en la cocina, la misma vela que había encendido en la capilla días atrás. La llama danzaba suavemente, proyectando sombras largas sobre las paredes. Se sentó junto a la ventana. Miró el sino de cobre. No se movía, pero ella sabía que pronto lo haría. Miró el reloj. 7 de la noche, 8, 9, 10. El pueblo se sumió en un silencio profundo. Las familias estaban reunidas alrededor de sus mesas. Las risas y las voces se oían a través de las ventanas iluminadas. Pero en la casa de María solo había silencio y espera. 10:30. María se levantó. Se puso el abrigo, el chal, los guantes. No sabía a dónde iría. No sabía cuánto caminarían. Pero quería estar lista. Guardó la pulsera de Daniel en el bolsillo, el dibujo, el mapa, todo lo que le quedaba de él. 10:40. María caminó hacia la puerta, puso la mano sobre el picaporte y esperó. 10:50. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Las manos le temblaban, la respiración se le aceleraba. Y entonces, 3 golpes en la puerta, suaves, claros, precisos. María respiró hondo, cerró los ojos un instante y abrió. Allí estaba él, el niño del abrigo marrón, bajo la luz de la farola, con la nieve cayendo a su alrededor como estrellas diminutas. El cabello oscuro cubierto de copos blancos, los ojos serios, profundos, y en su mano una linterna vieja, de metal oxidado, con una vela encendida dentro que proyectaba una luz cálida y temblorosa. El niño la miró, y sin decir una palabra dijo, «Es hora». María asintió. No podía hablar. Las palabras se le atascaban en la garganta. Solo asintió. El niño dio media vuelta y comenzó a caminar. María cerró la puerta detrás de ella y lo siguió. Caminaron en silencio. El niño delante, María detrás. La linterna iluminaba el camino con una luz suave y dorada. Las calles del pueblo estaban vacías. Las ventanas brillaban con luces de colores. Las voces y las risas se oían a lo lejos, amortiguadas por la nieve. Pero ellos caminaban en silencio, como si estuvieran en otro mundo, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. El niño no miraba atrás, solo caminaba, con pasos seguros, como si conociera el camino de memoria. Y María lo seguía, con el corazón acelerado, con las manos apretadas dentro de los bolsillos, con la esperanza ardiendo en el pecho como una llama que no se apagaba. Salieron del pueblo. Tomaron el camino de tierra que llevaba hacia los campos nevados. La nieve crujía bajo sus pies. El viento soplaba suavemente, llevándose los copos en espirales lentas. María miró alrededor. Reconocía el camino. Lo había recorrido 1000 veces.
hacia el árbol de los deseos. El niño seguía adelante. La linterna iluminaba el camino. Y entonces, María vio algo a lo lejos. El árbol, el viejo roble, enorme, majestuoso, con las ramas desnudas cubiertas de nieve y colgando de ellas cintas de colores. Rojas, azules, amarillas, verdes, cintas con deseos escritos en ellas, cintas que ella y Daniel habían atado allí durante años. María sintió que las lágrimas le subían a los ojos. El niño se detuvo, a unos metros del árbol, giró la cabeza, la miró y señaló hacia adelante. María miró hacia donde él señalaba y vio algo blanco, brillante, bajo la luz de la luna, algo colgando de una de las ramas bajas del árbol. María se acercó, paso a paso, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo vio. Una cinta roja, nueva, con algo escrito en ella. María la tomó entre sus manos temblorosas, acercó la linterna que el niño sostenía y leyó: «Mamá, estoy aquí, cerca. No tengas miedo. Pronto nos veremos. Daniel». María sintió que las piernas le temblaban, que el mundo se inclinaba, que todo a su alrededor se volvía borroso. «¿Dónde está?», susurró, con la voz quebrada. «¿Dónde está mi hijo?». El niño no respondió. Solo caminó hacia el árbol, puso la linterna en el suelo y señaló hacia abajo. María se acercó, miró hacia donde él señalaba y vio algo más, un paquete, envuelto en tela vieja, atado con una cuerda. María se arrodilló, tomó el paquete entre sus manos, lo desenvolvió con dedos temblorosos. Dentro había 3 cosas. Una manta, la manta de Daniel, la que él llevaba cuando desapareció, un pedazo de pan, envuelto en papel, todavía tibio, y una carta. Otra carta, con letra infantil. María desplegó la carta. Las lágrimas ya caían libremente por sus mejillas, y leyó: «Mamá, sé que estás asustada, sé que has llorado mucho, pero quiero que sepas que estoy bien, que alguien me cuidó, alguien que me trajo comida, que me dio su abrigo cuando tenía frío, que me dijo que tú vendrías. No sé quién es, pero sé que es bueno, y sé que me salvó. Mañana nos veremos, te lo prometo, Daniel». María se llevó las manos al rostro y lloró. Lloró como nunca había llorado. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que el cuerpo entero le temblaba, y cuando finalmente levantó la vista, el niño estaba frente a ella, arrodillado, a su altura, mirándola con esos ojos oscuros, profundos. «¿Por qué?», preguntó María con la voz rota. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos ayudas?». El niño la miró en silencio durante un largo momento, y entonces, con una voz que apenas se oía, dijo: «Porque yo también tuve una madre una vez». María sintió que el corazón se le partía en dos. «¿Dónde está ella?». El niño apartó la vista, miró hacia el árbol, hacia las cintas que colgaban de las ramas. «Ya no está». María sintió que las lágrimas volvían. «Lo siento». El niño negó con la cabeza. «No lo sientas. Ella está en paz». «¿Y tú?». El niño la miró, y por primera vez, María vio algo en sus ojos, algo que la hizo temblar. Vio luz, una luz suave, cálida, como si viniera de muy lejos. «Yo también estaré en paz», dijo el niño. «Pronto». María frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Pero el niño no respondió. Se levantó, tomó la linterna del suelo y señaló hacia el árbol. «Mira». María se levantó, miró hacia donde él señalaba y vio algo que no había visto antes. Una luz suave, brillante, entre las ramas del árbol. Y entonces la luz se movió, y María vio una sombra pequeña, detrás del tronco del árbol. Su corazón se detuvo. «¿Daniel?». La sombra no se movió. María dio un paso adelante. «¿Daniel?». Y entonces la sombra salió, y María vio nada, solo la nieve,
solo el árbol, solo el viento. Giró sobre sus talones, buscó al niño, pero él tampoco estaba. La linterna estaba en el suelo, todavía encendida, pero el niño había desaparecido. «Espera», gritó María, «no te vayas, por favor». Pero solo el viento respondió. María se quedó parada en medio de la nieve, sola, con el corazón latiendo fuerte, con las lágrimas congelándose en sus mejillas, y entonces vio algo. Algo en la nieve, junto al árbol, un rastro de huellas pequeñas que llevaban hacia el este, hacia el viejo refugio que había al otro lado del campo. María respiró hondo, tomó la linterna del suelo y siguió las huellas. Caminó durante lo que parecieron horas, siguiendo el rastro, paso a paso, con el corazón acelerado. Y entonces lo vio. El refugio. Una pequeña cabaña de madera, vieja, abandonada, pero con una luz tenue filtrándose por las grietas de la puerta. María se detuvo. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Dio un paso adelante, luego otro. Puso la mano sobre la puerta y la abrió, y lo que vio dentro cambió todo. La puerta crujió al abrirse. El sonido resonó en el silencio de la noche como un suspiro antiguo. María entró despacio, con la linterna temblando en su mano. La luz dorada iluminó el interior del refugio. Era pequeño, apenas un cuarto con paredes de madera vieja y agrietada. Había una mesa volcada en una esquina, una silla rota, telarañas colgando del techo, pero en el centro había una manta extendida sobre el suelo de madera, y sobre ella un niño acurrucado, dormido, con el cabello castaño despeinado, la ropa sucia y arrugada, el rostro pálido pero tranquilo. María sintió que el mundo se detenía, que el tiempo dejaba de existir, que todo, el miedo, el dolor, las semanas de angustia, desaparecía en un instante, porque ese niño era Daniel. La linterna se le cayó de las manos. Rodó por el suelo, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes. María cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin control. Las manos le temblaban tanto que apenas podía moverse. «¡Daniel!». Su voz salió como un susurro roto, como un ruego, como una oración que por fin había sido escuchada. Gateó hacia él, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Extendió la mano, tocó su mejilla. Estaba fría, pero no helada, no sin vida. Fría como alguien que ha dormido bajo el frío, pero que sigue respirando. «Daniel, mi amor, soy yo». Los dedos le temblaban mientras le apartaba el cabello de la frente, mientras tocaba su rostro como si no pudiera creer que fuera real. El niño se movió, apenas un temblor, un suspiro suave, y entonces abrió los ojos, unos ojos castaños, cansados, confundidos. Parpadeó, miró a su alrededor y luego la vio. «Mamá». Su voz era débil, ronca, como si no hubiera hablado en días. María no pudo contenerse más. Lo abrazó, lo apretó contra su pecho con tanta fuerza que temió lastimarlo, pero no podía soltarlo. No podía. «Sí, sí, mi amor, soy yo, soy yo». Las lágrimas caían sobre el cabello de Daniel, sobre sus hombros, sobre la manta que lo cubría. Daniel levantó los brazos débilmente, la abrazó también y comenzó a llorar. «Mamá, tenía tanto miedo. Ya pasó, estás a salvo». María lo meció suavemente, como cuando era pequeño, como cuando tenía pesadillas y ella lo calmaba con su voz. «Estás a salvo, ya estás conmigo». Se quedaron así durante lo que parecieron horas, abrazados, llorando, temblando, hasta que Daniel levantó la cabeza. Miró a su madre con esos ojos cansados pero llenos de vida. «Mamá, había un niño». María se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. «¿Un niño?». Daniel asintió. «Un niño con un abrigo marrón. Me encontró cuando estaba perdido. Me trajo aquí. Me dio comida. Me cubrió con su abrigo cuando tenía frío.
María sintió que algo se movía en su pecho, algo entre el asombro y la certeza. ¿Qué más te dijo? Daniel frunció el ceño, como si tratara de recordar. Me dijo que no tuviera miedo, que tú me estabas buscando, que pronto me encontrarías. Las lágrimas volvieron a caer por las mejillas de María. ¿Cómo era?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Cómo era ese niño? Daniel cerró los ojos tratando de recordar. Era triste, muy triste. Pero también era bueno. Me sonrió una vez y me dijo... Se detuvo, abrió los ojos, miró a su madre. Me dijo que yo era afortunado. ¿Por qué? Porque tenía una mamá que me amaba tanto que nunca dejaría de buscarme. María se llevó la mano a la boca. Ahogó un sollozo. ¿Dónde está ahora?, preguntó. ¿Dónde está ese niño? Daniel negó con la cabeza. No lo sé, se fue esta mañana. Me dijo que hoy vendrías y que él ya no tenía que quedarse. María sintió un escalofrío. ¿Qué quiso decir con eso? Daniel se encogió de hombros. No lo sé, pero antes de irse, me dio esto. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Sacó algo, una cinta roja, atada en forma de lazo. María la reconoció. Era una de las cintas que ella había atado al árbol de los deseos años atrás. Daniel la extendió hacia ella. Dijo que te la diera y que te dijera gracias. María tomó la cinta entre sus manos, la miró, y entonces vio algo escrito en ella, palabras que ella misma había escrito. Hacía años, que mi hijo siempre esté protegido. María sintió que el mundo se inclinaba, que todo cobraba sentido, que todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Ese niño del abrigo marrón, no había sido una casualidad, no había sido una coincidencia, había sido la respuesta a su deseo, a su oración, a su ruego desesperado en aquella capilla días atrás. Había sido un milagro. María ayudó a Daniel a levantarse. Estaba débil, hambriento, pero vivo, vivo. Lo envolvió en su chal, lo abrazó contra su pecho. Vamos a casa. Daniel asintió. Se apoyó en ella, y juntos salieron del refugio. La nieve seguía cayendo, suave, silenciosa, como si el cielo quisiera bendecirlos. María levantó la vista hacia las estrellas, hacia el cielo infinito y susurró, «Gracias». Caminaron despacio, paso a paso. Daniel iba apoyado en su madre. María lo sostenía con fuerza, como si temiera que desapareciera otra vez. El pueblo estaba en silencio. Las luces de las casas brillaban en la distancia. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Medianoche, Navidad. María miró el reloj de la torre, las 12 en punto, y entonces Daniel se detuvo. «Mamá, mira», señaló hacia atrás, hacia el camino que habían recorrido. María giró la cabeza y vio algo, una figura pequeña, parada a lo lejos, bajo la luz de la luna. El niño del abrigo marrón estaba allí, inmóvil, mirándolos. María sintió que el corazón le daba un vuelco. «Espera aquí», le dijo a Daniel, y comenzó a caminar hacia el niño, pero cuanto más se acercaba, más lejos parecía estar. «¡Espera!», gritó. «¡Por favor!». El niño no se movió, solo la miraba, con esos ojos oscuros, profundos, y entonces levantó la mano, un saludo, o una despedida, y comenzó a desvanecerse. No desapareció de golpe, no corrió, no se escondió, simplemente se desvaneció, como si la luz de la luna lo hubiera tragado, como si nunca hubiera sido completamente real. María se detuvo. Las lágrimas caían por sus mejillas. «Gracias», susurró. «Gracias por salvarlo. Gracias por traérmelo de vuelta». El viento sopló suavemente, llevándose sus palabras, y entonces una voz, suave, casi imperceptible, como un susurro en el viento. «De nada». María cerró los ojos, sonrió entre lágrimas, y cuando los volvió a abrir, el niño ya no estaba, solo la nieve, solo la luna, solo el silencio.
Regresó junto a Daniel. Lo abrazó. «¿Quién era?», preguntó él. María sonrió. Daniel frunció el ceño. «¿Un ángel?». María asintió. «Sí, un ángel que vino a cuidarte, a protegerte, a traerte de vuelta a casa». Daniel miró hacia atrás, hacia el lugar donde el niño había estado. «¿Crees que volveremos a verlo?». María negó con la cabeza. «No lo creo. Creo que su trabajo ya está hecho». Daniel asintió lentamente. Luego miró a su madre. «¿Crees que está feliz ahora?». María sintió que el corazón se le encogía. Pensó en el niño, en sus ojos tristes, en su voz cansada, en las palabras que había dicho. «Yo también estaré en paz, pronto». «Sí», susurró. «Creo que ahora está en paz». Llegaron a casa cuando las campanas dejaron de sonar. María abrió la puerta. Encendió las luces. El calor de la casa los envolvió como un abrazo. Daniel entró, miró alrededor, como si no pudiera creer que estaba de vuelta. «Estoy en casa». María sonrió. «Sí, estás en casa». Lo llevó a la cocina. Le preparó sopa caliente, pan, té. Daniel comió despacio, como si cada bocado fuera un milagro. Y María lo miraba, sin poder apartar los ojos de él, sin poder creer que estaba allí, vivo, a salvo. Cuando terminó, Daniel bostezó. «Estoy cansado, mamá». María asintió. «Vamos, voy a prepararte la cama». Lo llevó a su habitación, le puso ropa limpia, lo arropó bajo las mantas. Daniel cerró los ojos y antes de quedarse dormido susurró: «Te quiero, mamá, más que a las estrellas». María sintió que las lágrimas volvían. Se inclinó, lo besó en la frente. «Y yo a ti, mi amor, más que a las estrellas». Cuando Daniel se quedó dormido, María salió de la habitación, cerró la puerta suavemente y caminó hacia la cocina. Miró hacia la ventana, hacia el sino de cobre que colgaba del clavo. Y entonces lo vio. El sino se estaba moviendo, suavemente, como si alguien invisible lo estuviera tocando. María se acercó, extendió la mano, lo tocó y sintió algo, una presencia, cálida, familiar, como si alguien estuviera allí, a su lado, aunque no pudiera verlo. «Gracias», susurró. «Gracias por traérmelo de vuelta». El sino dejó de moverse, pero María sonrió, porque sabía que él la había escuchado. Ese niño sin nombre, ese ángel que había aparecido cuando más lo necesitaba, que había cuidado a su hijo, que lo había protegido, que lo había traído de vuelta a casa. Esa noche María se quedó despierta, sentada junto a la ventana, mirando la nieve caer, y pensó en todo lo que había pasado, en el ruego en la capilla, en el niño del abrigo marrón, en la pulsera, en el mapa, en el árbol, en el milagro, porque eso había sido un milagro, no con trompetas, no con luces del cielo, sino con un niño callado, con ojos tristes, con un abrigo marrón demasiado grande, un niño que había aparecido cuando más lo necesitaba y que había desaparecido cuando su trabajo estaba hecho. María cerró los ojos, sonrió y supo que nunca lo olvidaría, que nunca olvidaría al niño que le devolvió a su hijo, al niño que le devolvió la esperanza, al niño que le enseñó que los milagros siempre llegan, aunque a veces no los reconozcamos hasta que se van. El amanecer del 25 de diciembre llegó con una luz suave y dorada. La nieve había dejado de caer durante la noche. El mundo estaba cubierto de blanco, puro, silencioso, como si todo hubiera sido lavado, como si todo hubiera comenzado de nuevo. María despertó en el sofá de la sala. Se había quedado dormida sin darse cuenta, con el chal sobre los hombros y la cabeza apoyada en el respaldo. Por un instante no recordó nada, solo sintió la calidez de la casa, el silencio, y entonces todo volvió. Daniel se levantó de golpe, el corazón le dio un vuelco. ¿Había sido real o había sido un sueño? Una cruel ilusión nacida de la desesperación. Corrió hacia la habitación de Daniel, abrió la puerta despacio, con las manos temblando, y lo vio.
allí, bajo las mantas, respirando suavemente, con el cabello despeinado sobre la almohada, con el rostro tranquilo. Daniel, su hijo, a salvo, vivo, en casa. María se llevó la mano a la boca, ahogó un sollozo. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No había sido un sueño, era real. Daniel estaba en casa. Se quedó parada en el umbral durante largos minutos, mirándolo dormir, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar demasiado fuerte, como si temiera que él desapareciera otra vez, pero no desapareció, solo siguió durmiendo, tranquilo, sereno, como si las últimas semanas nunca hubieran existido. María cerró la puerta suavemente, caminó hacia la cocina, encendió el fuego, puso agua a hervir para el café y mientras esperaba, miró por la ventana. El pueblo estaba despertando. Las familias salían de sus casas con abrigos y bufandas. Los niños corrían por la nieve, riendo. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, llamando a la misa de Navidad. Era un día como cualquier otro, y al mismo tiempo era el día más extraordinario de su vida, porque Daniel estaba en casa. Y porque ella sabía, con una certeza que nacía desde lo más profundo de su alma, que había sido testigo de algo más grande que ella, algo que no podía explicar con palabras, algo que solo podía sentir. Un milagro. Daniel despertó poco después del mediodía. María estaba sentada junto a su cama mirándolo. No había podido alejarse mucho. Necesitaba verlo. Necesitaba asegurarse de que seguía allí. Él abrió los ojos lentamente, parpadeó, miró alrededor y luego sonrió. Mamá. Era solo una palabra, pero para María era todo. Buenos días, mi amor. Daniel se incorporó despacio. Todavía estaba débil, todavía tenía ojeras bajo los ojos, pero estaba vivo, estaba bien. ¿Tengo hambre? María rió, una risa entre lágrimas, una risa que salía desde el fondo de su corazón. Voy a prepararte algo. Lo ayudó a levantarse, lo llevó a la cocina, le preparó huevos, pan tostado, leche caliente con miel. Daniel comió despacio, disfrutando cada bocado, como si no hubiera comido en semanas, y mientras comía María lo observaba, cada gesto, cada movimiento, como si quisiera grabar todo en su memoria. ¿Qué pasó, Daniel?, preguntó suavemente. ¿Cómo te perdiste? Daniel dejó el tenedor sobre el plato, miró hacia abajo, frunció el ceño. Fui al árbol, dijo en voz baja. El árbol de los deseos. Quería colgar una cinta, quería pedir un deseo para ti. María sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué deseo? Daniel la miró con esos ojos castaños llenos de inocencia. Que nunca estuvieras triste. María cerró los ojos, respiró hondo. ¿Y qué pasó después? Me perdí, continuó Daniel. Me alejé demasiado. Quería ver si había más cintas del otro lado del árbol, pero cuando quise regresar no sabía por dónde había venido. Todo se veía igual, y empezó a oscurecer. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de María, pero no las detuvo, solo escuchaba. Caminé y caminé. Pero me perdí más, y luego se empezó a hacer frío, mucho frío, y tuve miedo. Y entonces encontré ese refugio. Entré. Me acurruqué en un rincón, traté de mantenerme caliente, pero tenía tanto frío. Daniel se detuvo, miró hacia la ventana, como si recordara algo lejano, y entonces él llegó. ¿El niño? Daniel asintió. Apareció de la nada, como si supiera que yo estaba allí. Me dio su abrigo, me trajo pan, me dijo que no tuviera miedo, que pronto estarías conmigo. María tragó saliva. ¿Qué más te dijo? Daniel pensó un momento. Me preguntó si tenía una mamá que me amara. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, que tenía la mejor mamá del mundo. María sintió que el corazón se le partía en dos. Se levantó, rodeó la mesa, abrazó a Daniel con fuerza. Yo también tengo el mejor hijo del mundo. Se quedaron así durante largos minutos, abrazados, en silencio, agradeciendo estar juntos otra vez.
Esa tarde María y Daniel salieron a caminar. El pueblo estaba lleno de vida. Las familias se saludaban en las calles, los niños jugaban en la nieve, las risas llenaban el aire. María y Daniel caminaron despacio, tomados de la mano, sin rumbo, solo disfrutando estar juntos. Y entonces, María vio a la señora de la panadería. La mujer corrió hacia ellos cuando los vio, los ojos llenos de lágrimas. «María, Daniel, oh Dios mío». Abrazó a Daniel con fuerza, luego a María. «Es un milagro de Navidad». Otras personas se acercaron, vecinos, conocidos. Todos querían abrazar a Daniel. Todos querían saber qué había pasado. María les contó parte de la historia, no todo, porque algunas cosas eran demasiado sagradas para compartir. Les dijo que Daniel se había perdido, que lo había encontrado, que estaba a salvo. No habló del niño del abrigo marrón, no habló de las cartas, de las huellas que desaparecían, de la voz en el viento, porque sabía que nadie lo entendería, porque sabía que algunos milagros solo pueden ser comprendidos por quienes los viven. Cuando el sol comenzó a ocultarse, María y Daniel regresaron a casa, encendieron las luces, prepararon la cena, se sentaron juntos a la mesa, y por primera vez en semanas, la mesa no se sentía vacía. Por primera vez en semanas, la casa no se sentía fría. Por primera vez en semanas, María sentía que podía respirar. Después de cenar, Daniel bostezó. «Estoy cansado, mamá». María sonrió. «Ve a descansar. Yo lavaré los platos». Daniel asintió. Se levantó, pero antes de irse se acercó a ella. La abrazó. «Gracias por no dejar de buscarme». María sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «Nunca dejaría de buscarte. Nunca». Daniel sonrió y se fue a dormir. María lavó los platos en silencio, secó la mesa, apagó las luces y caminó hacia la ventana. El sino de cobre seguía allí, colgado del clavo, inmóvil. María lo tocó con los dedos, suavemente, y recordó el ruego en la capilla, la vela que se apagó, el niño que la observaba desde la puerta, las noches en que lo vio parado bajo la farola, las huellas en la nieve, la pulsera roja, el mapa, el árbol, el refugio, Daniel, todo. Cerró los ojos, respiró hondo. «Gracias», susurró. «Gracias por escucharme, gracias por responderme, gracias por traerlo de vuelta». El sino no se movió, pero María sintió algo, una paz profunda, completa, como si alguien le dijera sin palabras que todo estaba bien, que todo había salido como debía salir, que su oración había sido escuchada y respondida. Esa noche, antes de acostarse, María fue a la habitación de Daniel. Él ya estaba dormido. Respirando suavemente, María se sentó al borde de la cama, le apartó el cabello de la frente, lo besó suavemente. «Te amo», susurró, «más que a las estrellas, más que a todo en este mundo». Y entonces vio algo brillando en la mesita de noche. Se acercó, lo tomó entre sus manos. Era el sino, el pequeño sino de cobre que Daniel le había regalado años atrás, pero ahora tenía algo atado a él, una cinta roja. María la desató con dedos temblorosos, la desplegó y vio algo escrito en ella, con letra infantil, pero no la letra de Daniel, una letra diferente, más temblorosa, más antigua. A veces, Dios responde a través de quienes ya no están, pero que nunca se fueron realmente. Gracias por enseñarme que el amor de una madre nunca muere. Ni siquiera cuando todo lo demás desaparece. María sintió que el mundo se detenía. Leyó las palabras otra vez, y entonces entendió. El niño del abrigo marrón no era un ángel, era un alma perdida, un alma que había estado buscando algo, o a alguien. Tal vez había perdido a su madre, tal vez había muerto solo,
Tal vez había estado vagando durante años, sin paz, sin descanso, hasta que encontró a Daniel. Y al cuidarlo, al protegerlo, al traerlo de vuelta con su madre, había encontrado la paz que buscaba, había encontrado su propósito, y ahora podía descansar. María se llevó la cinta al pecho, cerró los ojos y lloró, pero no de tristeza, sino de gratitud, porque ese niño sin nombre, ese niño que había perdido a su propia madre, había salvado a su hijo, y al hacerlo, se había salvado a sí mismo. María salió de la habitación, caminó hacia la ventana de la sala, miró hacia la calle. La nieve brillaba bajo la luz de la luna, el pueblo estaba en silencio, las estrellas brillaban en el cielo como diamantes, y entonces vio algo, una sombra, pequeña, al otro lado de la calle, bajo la farola. María entreabrió los labios. Era él, el niño del abrigo marrón. Estaba allí, parado, mirando hacia su ventana, pero esta vez era diferente. Ya no parecía triste, ya no parecía cansado, parecía en paz. María puso la mano sobre el cristal, como si quisiera tocarlo, como si quisiera agradecerle una vez más, y el niño levantó la mano, un último saludo, y sonrió, una sonrisa pequeña, pero real, y entonces se desvaneció. No desapareció de golpe, simplemente se desvaneció, como si la luz de la luna lo hubiera abrazado, como si finalmente hubiera encontrado su camino a casa. María cerró los ojos, sonrió entre lágrimas. «Descansa», susurró. «Descansa en paz. Y gracias. Gracias por todo». El viento sopló suavemente, llevándose sus palabras hacia el cielo. María durmió profundamente por primera vez en semanas, y soñó. Soñó con un niño con un abrigo marrón, caminando por un campo de flores blancas, con una mujer junto a él, una mujer de cabello oscuro y sonrisa cálida, su madre, y el niño la tomó de la mano, y caminaron juntos hacia la luz, hacia el descanso, hacia la paz. Cuando María despertó a la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, la nieve reflejaba la luz como 1000 diamantes. Se levantó, preparó café. Y cuando Daniel salió de su habitación, con el cabello despeinado y los ojos todavía somnolientos, María lo abrazó. «Buenos días, mi amor». Daniel sonrió. «Buenos días, mamá». Se sentaron juntos a desayunar, y mientras comían, María miró por la ventana. El sino de cobre colgaba inmóvil, pero brillaba bajo la luz del sol, como si guardara un secreto, como si supiera algo que nadie más sabía. Y María sonrió, porque sabía la verdad, que a veces los milagros no llegan con trompetas. No llegan con luces del cielo. A veces llegan en forma de un niño callado, con un abrigo marrón, con ojos tristes, con un corazón que todavía recuerda lo que es amar, y a veces esos milagros nos salvan a nosotros, pero al mismo tiempo nosotros los salvamos a ellos. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que las palabras que escuchaste resonaron con algo profundo dentro de ti, déjanos un comentario. Cuéntanos qué sentiste, qué te hizo recordar, qué te hizo creer. Porque a veces lo que más necesitamos es saber que no estamos solos, que alguien más entiende, que alguien más cree en los milagros. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por permitirnos recordarte que, cuando todo parece perdido, cuando el corazón está roto y las manos están vacías, los milagros todavía existen y a veces llegan justo cuando más los necesitamos. Feliz Navidad, y que nunca, nunca pierdas la fe.